Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, 6 de la mañana con 30 minutos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por darnos ese voto de confianza para el desarrollo de nuestras actividades periodísticas que buscan presentarles a ustedes el equilibrio y el balance de los acontecimientos desde la presentación, contenidos periodísticos y por supuesto los análisis como lo que este servidor desarrolla de lunes a viernes a esta hora. Así es que desde ya, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Esta mañana hemos hecho una invitación al presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, para que conversemos sobre una evaluación del trabajo desarrollado por este órgano de Estado y que está por concluir pues prácticamente a pocas horas para que la nueva Asamblea Legislativa tome posesión. Vamos a conocer un poco el términos así generales, en qué consiste esa transición. Vamos a hablar de otros aspectos elementales que han tenido que ver con el trabajo dentro de la Asamblea Legislativa en materia de legislación. Gracias, presidente de la Asamblea Legislativa. Gracias, Mario, por acompañarnos. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Ernesto. Un saludo muy especial a todo el equipo técnico y, por supuesto, a todos los salvadoreños que sintonizan este canal. Ayer se llevó a cabo la última sesión plenaria correspondiente a este ejercicio como tal. Sí, fue un momento bien emotivo, entiendo. Bueno, creo que la última fotografía habla por sí sola, digamos, la toma de la fotografía o las famosas selfies de los grupos parlamentarios, de los diputados que al día de ayer se despidieron de esta legislatura. En efecto, el día de ayer terminamos quizás muy temprano, porque pensé que íbamos a llegar bastante tarde, la agenda que habíamos programado. Y más que teníamos el temor que podían entrar otros temas que nosotros no los habíamos llevado a la discusión en las comisiones correspondientes. Por eso es que yo no había convocado a la comisión política, porque entendía que no había otro tema más que abordar. Pero al final, por supuesto, ya no hubo posibilidad alguna para poder empujar algunas votaciones que querían, digamos, promover el día de ayer, más que todas aquellas votaciones que tienen exigen los 56 votos. Sí, la superación del veto, por ejemplo, de la ley de amnistía. La superación de vetos, aunque quiero decirte que esa ley de amnistía, de hecho, hubiera sido de alguna manera lo correcto, pero no el día de ayer, hace buen rato, desde que yo se lo venía diciendo, el haber superado el veto para que la sala analizara el cuerpo del proyecto de ley, determinara si en el caso particular el ciudadano presidente tenía la razón o lo tenía la Asamblea, y si la Asamblea había cumplido, en qué porcentaje había cumplido de acuerdo al mandato sobre los 4 parámetros que determinó la sala. Entonces, esa es una ley que buscaba, es un proyecto de ley que buscaba resarcir daños tanto a víctimas como a familiares de víctimas del conflicto armado, y que todavía sigue de alguna manera pendiente a través de la justicia transicional. La presión con el tuit, o mejor dicho, el tuit emitido por el presidente de la República cuestionando esa iniciativa de querer superar ese veto, así como también la postura de otros, como creo que el partido Gana, algunos dirigentes, ¿detuvo esa superación del veto? No, yo creo que, mira, en el caso muy particular de la Ley de Reconciliación Nacional, lo que debo entender de que no fue por el tuit del presidente, fue más por cuestiones eminentemente de interés de algunos grupos parlamentarios que no tenían los votos. A manera de ejemplo, Arena no tenía los votos completos a favor de esa ley, tampoco los tenía el Frente, porque le tienen miedo a que esa ley de alguna manera se ponga en práctica, digamos, en el sentido de que creen que va
a provocar, digamos, alguna persecución de algunos autores que en aquel momento es que en el fondo, fueron partícipes. En el fondo, Mario, sabemos armado. todos bien que ese ha sido hasta cierto punto el elemento oculto que está detrás de todo eso, y no podemos de alguna manera dejarlo invisibilizado esta mañana, especialmente cuando se trata de ser, creo que la última entrevista con la investidura de ser diputado y presidente de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, ¿no? Que en el fondo eso es. En efecto, y mira, yo digo lamento porque ya la sala nos hubiera dicho, miren señores, de los cuatro parámetros que obviamente les ordené que estructuraran esa ley, en tal parámetro se ha cumplido en un 80%. Tienen que hacer esto y aquello, porque hay una situación bastante sugénesis en el caso particular. El proyecto de ley está vetado, se nos ha llamado, ya tuvimos la primera audiencia, yo asistí a esa primera audiencia, a defender lo realizado por la Asamblea Legislativa. El Ejecutivo fue y presentó sus argumentos en relación al proyecto vetado, pero la sala se quedó nada más en esa audiencia, nunca nos hizo llegar una resolución al respecto. En esto, como nunca se ha dado, y nosotros esperábamos que la sala diera algún paso que marcara, digamos, la jurisprudencia en materia de justicia constitucional, pensamos que iba a emitir una resolución dando, digamos, una vía, abriendo un camino totalmente nuevo de cómo reavivar un documento que en ese momento estaba en el limbo, pero nunca se dio. Hoy prácticamente ya la legislatura está cerrada, ya nosotros hemos finalizado el día de ayer las plenarias, no hay trabajo de comisiones, los miembros de Junta Directiva vamos a estar llegando, digamos, para estar firmando todos los documentos de algunos asuntos eminentemente administrativos. En estos 2 días que quedan. Estoy hablando de jueves, miércoles, jueves. Decretos que tienen que quedar firmados los decretos, el envío de los mismos, etcétera, etcétera. Regresando un poco y quizás deteniéndonos un poco con el tema de esta polémica, digamos, propuesta de ley, porque se convierte en ley cuando se aprueba, ¿verdad? Y cuando está vigente. Si no es presión la que hubo a partir de estas posturas emitidas por el Ejecutivo y otros sectores, y no había entonces los datos pertinentes para la aprobación de esta ley de amnistía, que de alguna manera, pues el decir ahí común o al común denominador en el término de la voz populi es que lo que busca es proteger a ciertos sectores para que esto no se convierta el día de mañana en una especie, como tú decías, de cacería. No, y yo quiero aclarar, la ley... No. Sí. Eso es lo que se percibe. Eso es lo que se cree. Sí, pero no es así. Pero no lo es así. Ahora, no es así. Entonces, ¿quién introdujo esta ley? ¿Quién volvió a introducir ayer en la... Bueno, ¿qué partido? Yo estaba, me había ausentado de la conducción de la presidencia porque tenía una reunión con mi grupo parlamentario para poder darles algunas explicaciones, algunas interrogantes que ellos tenían en relación a temas eminentemente partidarios. Y en el momento que estaba con el grupo parlamentario reunido, se convocó a la comisión política, cuando la comisión política debe ser convocada por el presidente del órgano de Estado, porque es el presidente de la misma. Sí. Pero en este caso en particular fue a petición del secretario, que es el segundo de la comisión política. Entonces, yo me estaba dando cuenta por los tweets... ¿Qué es el diputado? Por los tweets, Carlos Reyes. Carlos. Yo me estaba dando cuenta por los tweets que estaban subiendo los medios de comunicación, lo que realmente estaba sucediendo en la comisión política, las decisiones que estaban tomando. Entonces, a partir de ahí, ellos toman la decisión y dicen que existe la posibilidad de poder pasar este mismo día la superación del veto de la ley de reconciliación. Eso no lo conocimos todos los salvadoreños por el simple hecho de que fue una decisión de inmediato. Por eso siempre he dicho de que las plenarias en política nada está escrito. Lo que ahora es, mañana no es, todo es dinámico. Sí. Entonces,
bueno, me quedé yo tranquilo, no quise tampoco salir como a... Y ya no hay potestad del presidente, siendo presidente de la Junta de la Asamblea Legislativa y también de la Comisión Política, ¿no? No. Soy el presidente del órgano legislativo, es presidente de la Comisión Política. De la política. No hay, es quien no convoca hay, a la Comisión Política, es quien convoca a la Junta Directiva. No hay potestad y para es quien sacarla, convoca al aún Pleno. cuando haya sido hasta cierto punto usurpado la responsabilidad por un secretario, o tienen potestad ellos de hacerlo. Ese es el punto, que creo que por ahí puede andar cualquier argumento que se plantee, ¿verdad? Por la usurpación del mandato que tiene el presidente del órgano del Estado. Pero esos serán los ciudadanos que al final determinen si van a poner algún recurso en contra de cualquier decisión de este tipo que se sale de lo que ordena el reglamento. Pero al final no soy yo quien tiene que dar la última palabra, sino que es el sistema, de pesos y contrapesos. Son las instituciones las que tienen que funcionar. Claro. En este caso hay una sala de lo constitucional que al final es la que tiene que examinar el proceso de formación. Pero ¿valdría la pena entrar en esa digamos, disyuntiva? Si es que así lo quiere. No, porque tú vas para afuera, ¿no? Pero y ellos también, creo. No, yo no voy a presentar. Bueno, Carlos Reyes se queda, ¿verdad? Sí, yo no voy a presentar nada. Quiero aclarar, no voy a presentar nada. Pero estoy partiendo del hecho de que existe algún ciudadano que quiera presentar un recurso por el acto, producto de una reunión convocada por querer miembro de la Comisión Política cuando era del presidente, pero eso no es, ese es un punto aparte, ya es un asunto, lo estoy planteando, que podría ser un escenario posible en la cual quieran damos una digamos, por acá, vamos a sacarla. Observar o poner a que la sala venga y examine el acto jurídico plasmado. Bueno, eso pasa por realmente examinar cuál ha sido el trabajo que en los últimos, digamos, años o en este periodo se ha tenido, Mario. Un año en la que para muchos y especialmente para algunos críticos, ¿verdad?, del trabajo legislativo, ha estado, digamos, copado precisamente de intereses particulares y por supuesto también de partidos políticos que lo acompañan y que de alguna manera ha sido pues, prácticamente el punto de partida para que se hayan tenido los resultados electorales el pasado 28 de febrero. ¿Tú compartes eso? Bueno, mira, yo tengo... O sea, hay cosas buenas y hay cosas malas. Comparto en parte ese planteamiento, en parte, no en todo. Pero no es, digamos, primero porque no es cierto de que las acciones o las decisiones del órgano legislativo, en términos generales, partan de una decisión, digamos, basado en un interés. Y yo te lo puedo asegurar de que todas las decisiones que se han tomado en un 99% son decisiones basadas en iniciativas con un fundamento muy concreto para solucionar un problema concreto. Por lo tanto, no entiendo a dónde están los intereses particulares. Te voy a poner un ejemplo. El tema de las reformas al sistema previsional, que yo lamento y de hecho salí molesto con la legislatura, digamos, con la comisión ad hoc, que se conformó para poder darle al país una reforma puntual, y nunca produjo nada, digamos, de impacto, nada más que los porcentajes para el retiro de los ahorros de los cotizantes, que desde mi punto de vista, yo tengo mi propia apreciación de esa figura, nunca sacaron algo concreto. Entonces el problema es que no, ¿y por qué yo no fui parte de la comisión? Porque el presidente no se podía involucrar en una comisión de ese tipo, digamos, porque necesitaba más tiempo, mayor análisis, más trabajo, porque tenés que revisar, digamos, estudios actuariales, hacer comparación de los estudios actuariales existentes, compararlos con estudios actuariales de otros países a donde se tomó una decisión semejante, a donde se hizo, digamos, cambio a la figura de la fórmula para el cálculo de la pensión, la fórmula para, digamos, determinar
¿cómo se llama? Hasta dónde alcanza tu cotización, digamos, Sí. de tu cuenta individual. O sea, la vida, hasta dónde alcanza lo que tú cotizaste en tu vida, digamos, después En de tu paso por la vida, en ¿no? tu paso después de jubilarte. ¿Cuál es la expectativa de vida? Esa es la correcta. Esa es la expectativa palabra. de vida, perdón. Entonces, ese tipo de casos, o de temas, no los quisieron estudiar a profundidad. Mario, y entonces me sentí Sí. decepcionado porque al final yo exigía, porque ese era de los grandes temas que teníamos que haber Francis sacado. Habla también fue uno de ellos, Entonces, que insistió muchísimo. al Creo final, que Martel también. Sí, pero imagínate que al final terminan sacando el retiro de los empleados que tienen de 55 para arriba. Eso ya fueron hace un poquito más, no es de esta legislatura, es de otra legislatura. Pero la reforma que hicieron, por ejemplo, en la que se bajara que de 40 años en adelante Sí, pudieran pudiese hacer un retiro. hacer el préstamo de sus propias cuentas, pues me puse Bueno, el a pensar... Ejecutivo lo acaba de puse a pensar también, vean, de vetar, que ¿no? puede ser que sea un derecho y tal vez tenga una razón de ser, digamos, porque todavía el empleado apenas tiene 15 o 20 años de cotizar, no es tanto el fondo, no tiene tantas aportaciones para que de alguna manera este ciudadano tenga, digamos, la posibilidad de perder el derecho a pensionarse, porque tiene un lapso de tiempo Claro. donde él puede recuperar el préstamo y pagarlo. El punto está, que ese es, digamos, que es el análisis que yo hago en este tema, que si vos no pagás el préstamo de tu cuenta individual, por supuesto no tenés chance de poderte jubilar, de poderte pensionar. Sí. Entonces, ¿ves? Ahí hay una trampa. Trampa, ¿no? Vean, una trampa. ¿Por Pan qué? para Porque hoy. le das oxígeno a la Sí, AFP, sí. vean, de no tener, porque en la medida que se te jubila un cotizante, se vuelve un costo, Sí. se vuelve una salida de dinero para la AFP, ¿correcto? El no haber Entonces, logrado en concreción una buena reforma o una reestructuración te hace sentirte mal a ti. Mira, sí, porque yo ¿qué es lo ¿Vea? que buscaba? Y solo es un ejemplo Y te voy a está poner- la ley de agua. Mira, y te voy a están- ¿sí? poner un ejemplo Sí. muy concreto. ¿Qué es lo que yo les había planteado? Yo se lo dije de forma clara. No hay que ir a inventar el agua caliente. ¿Vea? Ya hay fórmulas, ya hay, digamos, estudios que nos permiten de alguna manera ver si eso es sostenible en el tiempo. Porque cuando vos vas a tomar una decisión de cambiar fórmulas para mejorar la pensión, en este caso en particular, tenés que ver si tus aportaciones son sustentables en el tiempo. Chile está enfrascado en un gran debate hoy en día. Pero Chile día. tiene Le una acaban- le una acaban- ventaja, ¿sí? Neto. No, y le acaban de aprobar el tercer retiro para los pensionados del 10%, vea, superando la postura del Ejecutivo que se había planteado que no era, digamos, ¿cómo se le llama eso? Que no era bueno, ¿no? Porque al final estabas trastocando a futuro lo que sería el fondo del El fondo de resto retiro. personas. Así Sí, es que, pero Chile es la disyuntiva Chile- en número, pero sí. quizás yo no soy economista, pero Chile es otro mundo, Neto. que creo que fue parte de la misma argumentación que se está planteando Sí, acá hoy en mira, día. Pero yo en el fondo, más allá de centrarnos en el tema de las pensiones, y te agradezco, Mario, que nos concedas esta oportunidad de conversar, porque quiero esta mañana dialogar, conversar, para poder entender mucho más esa radiografía con la cual se deja, digamos, marcando un hito histórico el hecho de que esta Asamblea Legislativa que viene, entiendo que estaría cumpliendo una expectativa de la población frente a estos temas, porque hay una mayoría que está siendo, digamos, depositada en un solo partido. O sea, aquí hay un antes y un después. Pero ¿a dónde quiero llegar con este comentario? Estos grupos de intereses, porque si yo recojo la mayoría de planteamientos o de mensajes que envía el Ejecutivo, llámese funcionarios y también el presidente, es que se va, en la próxima legislatura se acabaron los maletines negros. Eso es lo que dicen. Y nunca lo desmintió ni Arena
nunca lo desmintió el Frente, nunca lo desmintió nadie. Ni el Entonces, PCN. no por eso, pero ¿Ni tu partido? no me correspondía a mí aclararlo porque era el presidente de la Asamblea. Estamos haciendo una Entonces evaluación de allá. tenían Sí, que de acuerdo. aclararlo los jefes de los grupos Exacto. parlamentarios. Y te agradezco Y mucho el entonces, complemento sí, de eso. sí. Entonces, ese es uno. Y en esta nueva legislatura, esos grupos de intereses, esos grupos de poder, ya no van a tener cabida en la Asamblea. A eso quería llegar. Porque la pregunta es, ¿y esos grupos de intereses con relación a estos temas qué van a hacer? Bueno, mira, como este es un tema de carácter nacional y de interés nacional, porque estás hablando de una gran población que cotiza tanto en el sector privado como en el sector público. Un ejemplo, el caso de eso, podemos hablar del agua, pero por en este ejemplo, caso yo quiero de alguna manera, quizás Sí, para tratar de sí, cerrar, sí. no podemos comparar Chile, digamos, con El Salvador porque Chile es productor De de acuerdo, cobre, el número de uno acuerdo. productor de cobre. Ellos Sí. se pueden acabar los ahorros de las cotizaciones de los creas, trabajadores y pueden sí. tomar del fondo de la venta del cobre para poder No reponer creas, esos te hablo fondos. con propiedad porque yo le doy mucho seguimiento a televisión chilena, a TV Chile, y te digo, conozco muy bien cómo está, pero igual, la naturaleza de ellos es otra. Pero de a lo acuerdo. que yo quería pero regresemos llegar- a la nuestra. sí, a lo que yo Grupos quería de llegar. intereses han predominado, así como los maletines Mira, yo negros no que nunca quiero, desmintieron. porque Sí. sería atrevido de mi parte venir y hacer un señalamiento sí. de ese tipo. Yo no soy irresponsable en el sentido de venir y acusar a alguien de algo. Pero aquí no que estamos obviamente- acusando a nadie, estamos pero hablando de en el grupos de sentido de intereses, que algo- porque si yo digo que Sí. eso existe, para mí obviamente yo no tengo ni pruebas ni tampoco tengo una digamos, información que a mí me diga que Sí. en verdad hay ese Pero y tipo de el interés. tema del grupo de Pero te agua, voy a poner- la ley de agua, ¿por qué no se aprobó? Mira, ¿Por qué no se logró y te- esa aprobación de la reforma al sistema de pensiones? ¿Por qué en el tema de la ley de reconciliación. Sí, la ley de Vaya, reconciliación. mira, pero Ahí te voy estamos a a terminar punto. porque es Sí, un tema que le interesa a la interesante. gente que nos está viendo. En esto solamente habían que tomar dos cosas. Primero tenías que buscar, que es lo que yo les había dicho, tienen que buscar, digamos, que con la cotización actual, hasta dónde llega si nosotros mejoramos la pensión entre la que se paga ahorita, que es de un 35%, si se pagara un 45 o un 55, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuánto tiempo le dura su cuenta individual? Si esa cuenta individual se debilita en menos del tiempo de la expectativa de vida que ya está plasmada en los estudios actuariales últimos, entonces les planteé yo, bueno, propongan una reforma paramétrica que busque aumentar la cotización por parte del patrono, por parte del trabajador, para poder darle sostenibilidad en el tiempo. Eso era factible, porque si tú quieres tomar una decisión a donde se te va a mejorar tu pensión De acuerdo. a futuro, yo no lo veo donde el trabajador no quiera de alguna manera aportar un poquito y el patrono otra aportación. Pero venía, para terminar con esto, pero venía la otra figura. Para que yo tenga la posibilidad de aumentar la pensión, ya tengo los recursos de dónde van a salir y cómo se va a sostener en el tiempo. Entonces, ¿cómo debe ser la fórmula? La fórmula, tal como está actualmente, es una fórmula totalmente fuera de la realidad de los salvadoreños. Primero te calculan, te dice que es las últimas 120 cuotas o las aportaciones de los últimos 10 años, pero cuando tú te vas a revisar, se imponen los salarios más bajos del trabajador contra los últimos salarios cuando la persona se va a jubilar. Entonces, cuando venís y te calculan a manera de ejemplo, tuviste hace 10 años $500 y terminás con $1.500 en tus últimos, en los 30 años que estás culminando, ¿qué es lo que se impuso ahí? Se impuso más el salario de los $500, no el de los 1.500 que tuviste. Entonces, cuando te sacan el salario básico regulador de esas 120 cuotas o de los últimos 10 años, te queda un salario básico para calcular la pensión en el porcentaje determinado de $700, $800. A eso le tiras el 35%, por eso es que la gente dice, bueno, si yo estaba ganando 1.500 y de presto voy a tener
y me van a dar 350, eso no va con lo que yo estaba devengando. Entonces creo que por ahí había que cambiar la fórmula del salario básico regulador y haciendo la reforma paramétrica en ingresos, no aumentando edad. Mario, sí, de acuerdo, y quizás, y te agradezco muchísimo, tenemos tiempo para poderlo, nuevamente te reitero mi agradecimiento porque vamos a tratar la manera de ir un poquito, digamos, explayado en términos generales y no muy específico en esto. Yo creo que si nos detenemos en este tema de la ley sobre la reforma, los retos para reformar el sistema de pensiones a través de la ley, de acuerdo, pero yo a lo que voy es al tema, porque puntualmente tú lo decías, y pues sí, es decir, el tema de los maletines negros en la Asamblea Legislativa, pero ninguno lo desmintió. Por eso. ¿Verdad? Ahora vayámonos al tema de las presiones de grupos frente a esos temas, como el caso específico de la reforma al sistema de pensiones, la ley de agua, que de alguna manera pues representan, como quien dice, la parte negativa para los partidos políticos. No estoy hablando de Mario Ponce, y eso es bien interesante, no estoy hablando de para los partidos políticos que no lograron hacerlo. Regreso de nuevo a lo que yo te decía, digamos el discurso que manejan. Se acabaron, ¿verdad?, los espacios para los grupos de intereses, por ejemplo. Vale, te voy a poner el caso en particular, si es que alguien obviamente está pensando en que los tales maletines negros funcionan. Eso, obviamente eso no ha pasado. Yo veo el análisis tal como lo no ha habido maletines negros. Vale, te voy a poner, no, eso no existe. No existe. Vean, no existe. Te voy a decir, no hay corrupción. Te voy a decir, en términos de... Mira, yo soy diputado, he sido diputado desde el 2000 hasta la fecha y no he visto los tales tipos. ¿Nunca llegó alguien a querer sobornarte? Y no estoy diciendo porque lo fue, porque tú eres correcto. No. No, señor. Eso no. Porque, y te lo diría si eso fuera cierto. Vean. Eso nunca sucedió. Vean. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el caso de la ley de aguas, ¿cuál es el problema, Neto? Que se ha estado de alguna manera debatiendo y creo que es una ley que al final es la tercera legislatura que no la termina. ¿Por qué? Porque cuando se ven algunas situaciones, ¿sabes lo que? Algunas situaciones sobre decisiones del Estado en relación a la relación Estado-privado, hay algún nerviosismo en relación a cómo debe funcionar. Tú vía agua podés de alguna manera, vía recurso hídrico, podés de alguna manera someter a poblaciones, podés someter a empresarios, tanto digamos en la parte agrícola como del sector industrial. Podés someter. Ves que está ahí latente la posibilidad de poder de tener un Estado que venga y manipule el aparato del Estado en relación al recurso hídrico para poderte someter a ti a la fuerza. Vos como empresario preferís someterte para no cerrar tu empresa. Entonces ese es el punto de debate y no es cuestión de intereses. Te voy a poner el caso. Suponete que vos fueras un industrial de bebidas de aguas carbonatadas o de bebidas endulzantes. Vos te podrías pensar ahorita, si esa ley, si a mí me viene y el Estado me somete a que yo solamente tenga que sacar tantos litros por segundo para producir este producto, porque todo lleva agua, la gaseosa, las bebidas endulzantes. Entonces, ¿cuál será el arancel que me va a imponer el Estado? ¿Me va a hacer que yo le suba el producto? ¿Me va a hacer que yo pierda competencia? ¿Qué decir? ¿Que tengo razón yo de venir y sentar una postura o presionar o comprar para que no pase esa ley? El punto es, Neto, el punto es cuántos empleos, aquí es donde entra, ¿cuántos empleos se pueden cerrar? Pero ¿cuántas personas están muriendo de sed al no tener agua? Estoy totalmente de acuerdo. ¿Cuántos empleos? Pero la ley de agua por sí sola tampoco no me vengas a decir vos que lo vas a resolver con una ley. La ley de agua, el servicio del agua potable se resuelve perforando pozos y llevando el vital líquido a las comunidades. No tiene nada que ver la ley de agua con el chorro de agua que te cae en tu casa. Estoy asumiendo un poco la postura de algunos sectores que así lo plantean. No es que yo estoy pero yo te quiero aclarar. Yo te quiero aclarar. El chorrito de agua que te cae a ti en la casa, Ernesto López, no tiene nada que ver con la ley de agua. La ley de agua lo que te administra son el uso la distribución, la explotación que hace la industria
como el sector agropecuario tecnificado, ¿ya? Que tienen sistema de riego por aspersión y todo eso. Entonces, lo que busca la ley no es que te llegue el agua a vos, porque ya hay una institución responsable, obligada a que te llegue agua en cantidad y en calidad, que se llama ANDA. Por lo tanto, no tiene nada que ver con la ley de agua. Si vos lo estás pensando que la ley de agua es por la gente que no le llega el agua, claro, y tiene sed, está totalmente fuera. La ley de agua lo que te busca es cómo regular la regulación, el uso abusivo que puedan tener algunos actores económicos. Uso y explotación, entiendo. Uso y explotación del recurso. Ahora, eso es todo. No tiene nada que ver con el agua que nos sirven en nuestra casa. Ni a mí, ni a ti, ni a nadie. Porque ya hay una instancia del Estado que se llama ANDA, que tiene la obligación de llevarte el vital líquido hasta tu casa. Y eso no está legislado, ni lo contempla la ley. El proyecto de ley. Entonces, la ley era, si no es porque realmente yo estoy como político pensando, digo, como promotor de una ley, que es que le llegue el agua a las personas, entonces esta ley era para realmente dirigida para el sector, era para estos sectores industriales. Para proteger los cuerpos de agua y hacer que quien hace uso de ellos pague por el bien que hace, porque ese es un recurso del Estado. Entonces, lo que busca él, ¿cuáles son los cuerpos de agua? Los ríos, lagos, lagunas, mantos acuíferos. Eso es lo que iba a proteger la ley. Vea, que nadie haga uso indiscriminado de ese recurso para beneficios personales en detrimento de otros. En el caso muy particular, te voy a poner el caso de los ríos más caudalosos que tiene el país. Lempa. Si vos vivís o si vos tenés tus propiedades en el río Lempa arriba, por supuesto, si haces uso abusivo del recurso hídrico de ese río, cuando ya llega a las últimas propiedades, a donde casi está por desembocar el río, ya no llega agua en a esos lugares. Y esos productores de la zona baja del río Lempa se quedan sin el vital líquido, que solamente les llegan las inundaciones cuando hacen las descargas de la presa hidroeléctrica. Entonces, lo que buscaba la ley es ese tipo, tener autoridades que monitorearan el uso y la autorización de cuántos litros por segundo en tiempo, en días y horas deberían de estar inyectados, digamos, al rubro que o actividad que esto lo lleva. Si el tema de los maletines negros es solamente un mito, ¿por qué este tipo de leyes, ya pusimos un ejemplo, 2 leyes, ¿por qué no se aprobaron? Bueno, y no estoy diciendo que Mario no la aprobó, eso es lo que quiere dar bien claro porque al final lo que estamos haciendo es una evaluación digamos, bastante profunda de estos temas, ¿no? Que nos van a llevar a comprender mejor qué es lo que viene, porque ya vamos a hablar de lo que viene y cómo va a venir esto. ¿Cómo no? Claro. ¿Verdad? ¿Te parece? Son las 7:03. Gracias por estar con nosotros. Vamos a una pausa y desde luego regresamos haciendo una radiografía, una evaluación de estos 18 meses de trabajo de la gestión al frente de la Asamblea Legislativa del presidente que está por concluir su periodo, Mario Ponce, y por supuesto de otros temas importantes. Gracias por su participación. Interesante, ¿verdad? Diálogo con Ernesto López. Continuamos conversando con Mario Ponce, presidente de la Asamblea Legislativa. Por cierto, en esta emotiva, y digo emotiva porque vimos muchos, digamos, fotografías de despedida el día de ayer. Hay un sentimiento, bueno, ahí está esta fotografía que es bastante emblemática, ¿eh? El abrazo entre Nidia y Karina. Y Karina, ¿verdad? Esto tiene un mensaje, ¿no? ¿Habrá algún mensaje en esto? Y habrán otras, creo que también. Vamos a ver si las podemos... Esa está bien emotiva. Ese está bien emotivo. Y que también están el grupo de diputados disidentes de Arena, ¿no? De la fracción. Sí. La diputada Marta Evelyn Batres, que lleva el chorrito que fue la bandera de lucha hablando del por agua, llevar el agua potabilizada a todas las comunidades. Y no, era la lucha de ella, digamos, por el simple hecho de que no
las poblaciones como Soyapango, Ilopango, San Marcos no recibían el agua en cantidad y no la servían el Diablito, perdón, y le digo con cariño, don Carlito Ruiz, ¿verdad? Se nos durmió. Sí, que Se está nos durmió. está un poquito malito de salud. Sí, de verdad, está malito. Sí. Le deseamos lo mejor, don Carlitos. Mario, el resultado electoral de alguna manera no les dio la razón a todo el proyecto de propuesta en la campaña electoral. Y regresando al punto que teníamos de conversación anteriormente, ¿será porque predominaron más los intereses de particular, más que trabajar por los intereses de la población? Tema del agua, tema de pensiones. Sí. Y hablábamos particularmente sobre eso, y no estoy hablando de que Mario lo hizo, hablo de todos los partidos políticos. Si es un mito este tema de los maletines negros, ¿por qué no se aprobaron estas leyes? Simple y sencillamente. ¿Por presión de grupos de intereses? No, mira, es que tenés que ver el contexto en el cual se debaten los temas. Porque el diputado tiene que ver, digamos, los escenarios preconcebidos sobre una decisión política. Y tal vez tú no me lo puedas entender, o no sé si me lo yo entendés, sí lo sino que entiendo. De hecho, soy el interlocutor de lo que... El punto es de que cuando alguien quiere imponer la fórmula de una ley basada en el criterio o conveniencia, también, y eso va en contra de los derechos de la población, porque no quiere decir que si la ley le dabas, aquí cuál fue, la ley le daba, digamos, un aval, a donde el Estado tuviera el total control del mismo. Entonces también el Estado podía utilizar ese mecanismo para el control de los ciudadanos, no solo del sector del sector privado. Yo ya te dije que es lo que puede pasar. En esto, con el recurso hídrico se someten pueblos, igual que la comida. Tú no puedes vivir sin agua. Y yo te aseguro que en la comunidad a donde vos vivís, en la colonia, en la residencial, si no se te llega no te cae el agua en 24 horas, vos ya te sentís abatido. Más si no entonces la presión de grupos de poder para que no pasaran estas leyes y en correspondencia los partidos no daban su apoyo, ¿es también un mito, Mario? El punto neto es cómo construir una fórmula a donde no existan abusos. Y eso fue lo que detuvo ni todo abusos esto. de autoridad, ¿sí? Pero ni tampoco abusos de quienes hacen uso abusivo del recurso hídrico. Entonces, es que ese es el punto de equilibrio, no es, mira, yo pareciera como que la conformación digamos, el venir y votar por una ley solo como llega, también es irresponsable. Tú tenés que ser muy, pero muy responsable también, porque si vos tomás una decisión y terminás sometiendo a la población con una decisión tomada por ti, o sea, la gente también te va a reclamar. Lo que nosotros buscábamos por todos los medios era tener una estructura orgánica que tomara decisiones con criterio técnico, pero no con criterio político. ¿Ves a dónde está la diferencia? Porque el temor es cómo se puede hacer mal uso de una decisión de este tipo para someter. No sé si en este caso en particular tú estés pensando en, no la aprobaron por esto. La ley como estaba daba señales de que se podía prestar a sometimiento. Y vivimos en un país de libertades, Ernesto. Y si vos si la libertad solo crees que es vía expresión, no, pues el sistema de libertades es todo un conjunto de derechos. Tú me dijiste que los maletines negros es un mito. Mira, la existencia de grupos de poder presionando para que no se aprueben esta ley es un mito. No hay tales grupos de poder, porque yo no vi a nadie empujando o hablando sobre el tema. O diciendo, apruébenme esta ley o no me la aprueben. No, señor, nunca lo he visto y te lo voy a decir ante Dios. Le puedo fallar a vos te puedo mentir, pero a Dios, a mí me puedes mentir, pero a Dios no. Entonces te digo, eso no existe, eso es una mentira repetida 100 veces, es una verdad absoluta. La gente lo terminó creyendo. Pero como nunca salieron a desmentirlo, ni los de Arena, ni los del Frente, al final terminó siendo, digamos, una verdad. Pero
digo yo, yo no era responsable de venir y hablar del tema. Exacto, estamos hablando de todas las fracciones políticas. Entonces, ¿no? Sí. en este caso en particular, debes de entender que no es lo que digamos, no es el criterio de defensa de intereses. No quiero decir que en algunos temas no exista. En el caso en la parte tributaria sí existe, digamos, posiciones bastante, porque ahí sí presionan. Sí. Cuando van a tocar el bolsillo, Claro. ahí sí existe presión. Vea, existe presión, vea, tanto al Ejecutivo como al Legislativo y los medios que también divulgan cuando un impuesto va a ser grande, o sea, demasiado fuerte, que pueda sentir que es un golpe, tan fuerte que pero esto no estaba en juego ni en esta legislatura. Mario. Entonces, pero como tú hablaste de otros temas, que son temas eminentemente de interés nacional, de interés popular, porque tanto el agua como el tema de pensiones son de interés popular. El caso, por ejemplo, de la ley de reconciliación, posiblemente no sea de interés, es de interés nacional porque estamos obligados a cumplir una sentencia de la Corte Interamericana de Justicia, ¿correcto? Pero en el trasfondo también tiene un elemento. Y de una sentencia de la Sala. Regresemos al tema, Mario. Voy a planteártelo de nuevo así. El resultado electoral que hubo en algún momento fue como la expresión de decirle a la Asamblea Legislativa: ustedes no trabajaron por nosotros. Y queremos una asamblea que trabaje por nosotros. Eso fue lo que se vendió. Eso fue lo que se vendió y eso compró la gente. ¿Así? ¿Eso es lo que se vendió? Eso fue lo ¿No que es se que vendió. sea cierto eso? Yo creo que vos como periodista que has estado cerca de las decisiones y que sacás el noticiero te das cuenta de que no es cierto eso. No es cierto eso. Mira, aquí en la China, bueno, en China porque es un congreso comunista, me refiero a China popular. Pero aquí en cualquier país del mundo democrático los temas no avanzan tal como los dejan las anteriores legislaturas y todos los temas pasan. ¿Qué quieres decir? Si no, veamos en el caso de Estados Unidos, que es el país más democrático del mundo, digamos, en el sentido de que las libertades se defienden en todos los aspectos, especialmente las libertades económicas. Claro. Entonces, ¿Y qué quieres decir con eso de que eso es lo que se vendió? Porque no busco, bajo mi papel de interlocutor, hacer leña del árbol caído. Los partidos estamos haciendo una evaluación. Se vendió la idea de que los actuales legisladores no hicieron nada por el país, cuando no es cierto. Tal vez no nada. Mira, te voy a poner un ejemplo. Se dijo que no se le quería dar dinero al Ejecutivo. Y la pregunta, y usted la ha preguntado, y eso es cierto. Ustedes han sacado sendos desplegados en noticieros, pues decir vos que eso no es cierto, estarías en contra de lo mismo que la misma información que tu periodista o la cámara periodista vino y sacó. Entonces ¿cuánto se entregó? Entonces el Ejecutivo a tu criterio manipuló y pues por eso ganó. Pero es una forma de hacer política y es lícita en un país democrático. Pues si al final no hubo oposición, ni hubo de alguna manera una forma de hacer las cosas diferentes. Al final ganaron, nadie dijo nada, nadie vino a defender el señalamiento. Pues el culpable son todos los que obviamente hemos perdido por no haber aclarado, digamos, tal situación. Ahora pues ya hay una nueva realidad política. Pensemos en el presente, ya no en el pasado. Espero de que sobrepasen las expectativas de lo que a la gente está esperando. Y eso vamos a hablar después. Y en ese caso en particular hay muchas cosas que hacer por el país y hay que demostrarlo de hecho. Voy a hacer una pausa para que hablemos ya en esa etapa. ¿Qué es lo que crees que viene? ¿Cómo va a ser? Cuéntame un poquito sobre este tema de transición. Entiendo que no se reunió, no hubo comisión de, ¿cómo se llama?, de enlace, ¿no? Para ver, vamos a hablar de eso cuando regresemos, ¿te parece? Perfecto. Mientras te dan ya el cafecito nuevamente caliente. Te agradezco muchísimo. Voy a la pausa, 7:16. Gracias por estar con nosotros también. ¿Qué fue lo más difícil para ti como presidente lograr lidiar con las cosas y qué anécdotas tienes así de manera muy, digamos, fuera de lo normal o fuera de lo común, yo creo que en la Asamblea? Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Yo creo que ya pasamos ese examen y te agradezco muchísimo del tema de
del por qué hasta cierto punto esa percepción que dio como resultado electoral es lo que se ha manejado, es decir, con este tema de las leyes que tienen que ver con el beneficio para la población. Voy a la pausa, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bueno, sí, buscar, como decía, satanizar per se todo el trabajo que creo que se ha hecho y en particular de los diputados que están por concluir y que no tuvieron la reelección. ¿Cómo entonces se explica ya de manera individual que no hubo precisamente un voto, digamos, correspondiente de la población para cada uno de ellos a partir de esta evaluación de los trabajos que tú me has logrado de alguna manera, digamos, como justificar lo que en el fondo es y no por percepción o la forma como se vendió durante la campaña? Mira, los problemas que le vinieron al país fueron para bendición del Ejecutivo. Si no hubiera habido pandemia, te aseguro que otra situación hubiera... ¿Por qué no fuiste reelegido, por ejemplo? ¿Por qué crees que mira, tu trabajo no se vio? Si lo querés ver a título personal, la campaña la campaña estaba generalizada para todos, no para una persona en particular. Por lo tanto, si vos hubieras sido un diputado... Un candidato. Digamos, no, un diputado que fueras a la reelección, pues te hubiera pasado lo mismo. ¿Verdad? Aunque tú, obviamente, hubieras sido un hombre hasta la saciedad que no eras más de lo mismo, que te has comportado como tal. Y te voy a poner en el caso particular de este servidor. Yo no perdí porque mi trabajo ha sido malo. Yo perdí por las circunstancias de la campaña. ¿Qué circunstancias? Nos vamos a una campaña a donde no teníamos un centavo partido por mitad para hacer campaña. Los partidos políticos. Solo con los ahorros que cada quien tenía. Porque no hubo deuda política para reforzar. Todos tenemos la obligación de poner algo de nuestros ahorros. Porque no te vas a ir a buscar una candidatura y crees que el partido te va a financiar todo. El partido no tiene dinero. Entonces todos nos fuimos a hacer campaña con nuestros propios recursos, que son muy limitados. Con una campaña donde estábamos al 1000 por 1. O sea, tú invertías 1000, nosotros invertíamos $1. Entonces no había una diferencia bien marcada de cómo poder competir en una campaña de eso. Digamos, una pauta publicitaria en televisión que prácticamente no había espacio para otro actor. ¿Pero tu trabajo territorial? Entonces, mi trabajo territorial obviamente se vio afectado por la campaña negativa, generalizada, porque al final la gente, como no decían con nombre y apellido. Bueno, entonces, eran siete periodos pero tuyos, una ¿no? cosa, 7 periodos. En primer lugar, yo sí obviamente le he respondido al país y le he demostrado en este periodo que me tocó dirigir el órgano legislativo que salgo con la frente en alto porque soy el primer presidente del órgano legislativo y espero que así sea a futuro, que renunció a todo. Y cuando decimos neto a todo es que no llegué a un puesto por un interés particular. Y nadie me puede señalar, sino que vayan a investigar si yo recibí un viático. Siempre lo he dicho yo en cámara. Si yo recibí, te conozco cuando agarraste desde el primer pero déjame ver, sí. Que vayan, investiguen si yo recibí un boleto comprado con fondos del Estado para mí, si yo recibí un viático por X, Y o Z emisión, si yo recibí un vale de combustible, si yo anduve con motorista para hacer, digamos, mi trabajo particular o partidario, mira, renuncié a todo, porque eso se demostraba que yo quería marcar la diferencia. Beneficios de nada, hacer las cosas como la ley lo ordena y como Dios manda. No podíamos hacer las cosas de forma diferente. ¿Y cómo es posible que yo agarre una institución con saldo negativo, con un déficit de casi 3 millones, no digo 3 millones, casi 3 millones, en el 2019, que me entregan la Asamblea Legislativa, la dirección, y lo entrego al 31 de diciembre del 2020
con un saldo positivo, a donde le regreso $352,000 a Hacienda. Ay, ¿cómo es que se puede hacer eso? Solo a través de una buena administración. Por eso te sientes tranquilo con la auditoría que la Corte de Cuentas tiene. Administrando un órgano de forma correcta, de forma recta, de forma transparente, de forma legal, de forma transparente. No, si es que ese es el deber de las instituciones, de verificar. Entonces, porque cambiamos la forma de hacer de la administración. Terminamos con el presidencialismo de la Asamblea Legislativa, que tanto mal le había hecho a la institución, porque las decisiones discrecionales son las que comprometían y ponían ¿cómo se llama? En riesgo la imagen de la institución. Te digo, si no es lo mismo tomar decisiones colegiadas en un equipo de 11, cuando gobierna un equipo de 11, que vos tomes decisiones a título personal. ¿Tuviste presiones para tener esos privilegios de algunas fracciones? No, así es que los quitamos todos. ¿Todos? Los quitamos todos. Mira, yo quité el discurso de que no vamos a tener... quitamos la partida... Quitamos la partida. Este servidor, junto al resto de miembros de Junta Directiva, no voy a decir vamos a decir la Junta Directiva, que yo he presidido y que presido hasta el 30 de abril, quitamos partida presupuestaria para compra de boletos, quitamos partida presupuestaria para pago de viáticos, sino revisarla. Y la primera que hicimos pero autorizados por Hacienda para hacer los ajustes. La primera decisión que tomamos es: nadie sale, no se le pagan viáticos a nadie, porque hay que priorizar el gasto para el funcionamiento de la institución. Entonces en la Asamblea hay ángeles y demonios. Entonces, la otra cosa, aquí se ha venido a decir hasta la saciedad, pero como la gente así lo cree, y ustedes así lo creen, y como ustedes lo multiplican, no es que lo creamos, nosotros somos plataformas. Por ejemplo, se ha dicho que la Asamblea tiene seguro médico. Perdóname, la Asamblea no tiene, la Asamblea ni los empleados, ni menos los diputados, tienen seguro médico. ¿De dónde se sacan que hoy nos vamos a quitar el seguro médico? No, si no existe tal seguro médico, no hay un centavo partido por mitad. Entonces, ¿desde hace cuánto? De hace 2 legislaturas. Entonces están equivocados esos que hablan de llegar a quitarse esos privilegios. Aquí está la idea, le vendieron a la población que los diputados tenían esos privilegios cuando no existe tal privilegio. ¿Mienten entonces estos que van a llegar nuevos a decir porque no me lleves a ese... No, dicen que van a ir a quitarse el seguro de vida, y tú dices que no existe. No existen cargos. Espérame. Es que no confundas una cosa con la otra. Seguro de vida es una cosa y seguro médico es otra cosa. Perdón la palabra. El seguro de vida no es beneficio para el difunto. Sí. Porque si vos sos compras un seguro de vida, es para los que te sobreviven, tu esposa, la equivocación, el seguro médico. Entonces, el seguro, y además es un derecho y hasta el Estado reconoce. ¿Vea? No, es el seguro médico, que es un beneficio en vida del funcionario o del empleado. Y eso no es cierto. Mienten nosotros. Y eso por Dios santo, Neto, y no lo han dicho, ¿cuántas veces lo han dicho? Vamos y nos vamos a quitar, no existe. ¿Y qué se van a quitar de algo que no existe? Entonces, este servidor... ¿Gasolina? Vaya, por ejemplo, ¿quién tiene gasolina ahí? Pero solo para los miembros de Junta Directiva y los jefes de fracción. ¿Y por qué? Pero te voy a poner el ejemplo. La pregunta es... Yo sé que no fue en tu administración, esto viene de hace años. No por eso. Pero ¿Y por qué se tienen gasolina? Porque se entiende que tienen más responsabilidades administrativas. Pero ganan más. Puede ser ese un motivo. Pero este servidor tampoco recibió un vale de combustible. O sea, yo renuncié a todo. Está bien, Mario. Entonces, lo que yo te quiero decir es que yo no puedo hablar por quienes lo recibieron. Pero estamos hablando de por qué yo no salí reelecto. Si hubiera hecho mal las cosas, obviamente hubiera dicho, miren, me merecía. Pero yo le demostré a los cojutepecanos, a los sanpedranos, a los candelareños, a toda la gente de San Rafael Cedros, Monte San Juan, Santa Cruz Michapa, Suchitoto, que trabajé apegado a la legalidad, poniendo la frente en alto, haciendo las cosas correctas. Porque por corrupto jamás voy a aceptar un señalamiento, porque yo vengo de auditar a funcionarios. Y puse en práctica las buenas prácticas de gobierno, valga la redundancia: eficiencia, eficacia, legalidad, transparencia y austeridad. ¿Cómo te llegas a la conclusión de que tomás un órgano con déficit y lo entregás en saldo positivo? Y eso se hace en una administración
que administra mal. Eso se hace cuando un administrador busca orientar y tomar decisiones, digamos, apegadas a la ley, y que esas decisiones obviamente vayan y resuelvan los problemas de la institución para la cual está dirigiendo. Entonces, la pregunta, porque esa era la pregunta que tú me hacías, ¿votaron en contra de ti? No, votaron por una campaña orquestada. Por una campaña orquestada. Es más, fíjate que algo que dice la gente, que votaron porque yo vine y cambié la silla del 9F. Y que eso no le gustó. Lo que pasó en 9F, Sí. y que la silla donde se sentó el ciudadano presidente, yo la cambié. Lo que no saben es todo lo que pasó antes. Y eso no lo vio ninguna ¿Qué cámara. pasó no antes? Voy a hacer una pausa y me cuentas de eso, porque al principio también de No, tu por eso, versión, porque tú eso, fuiste ya estamos en un hecho consumado. Ya votaron en sí, contra sí. mía los ciudadanos. Yo no salí electo, lo cuento porque es un hecho consumado. Y no es porque venga, ya no tengo Sí, por qué venir. Aquí estoy, vengo al medio de comunicación a tener una tertulia contigo, Sí, una plática, claro. pero no es con el hecho que yo estoy consiguiendo No, adeptos, ni primero no no estoy pensando tampoco. De hecho, lo que vimos al inicio de tu gestión, después de la transición de Norman Quijano, que llegaste tú, el presidente te mandó a llamar a casa presidencial, incluso casi rindiéndote honores, digamos, al estilo de un mandatario. ¿Qué pasó con esa relación? ¿Qué es lo que hizo, digamos, el quiebre en esto? Por eso yo te decía, entremos a conocer desde tu punto de vista las experiencias que te hayan llevado a culminar este ciclo político que marca un antes y un después, porque viene ahora una nueva legislatura donde está, digamos, predominando la mayoría de un partido que no teníamos desde la época. Nunca se había dado, o nunca se ha dado. Y creo que cuando estuvo No, la no. democracia cristiana, que fue No, otro ni la escenario, ni la pero democracia cristiana tuvo ese poder. Pero tuvo Ellos una- tuvieron mayoría simple, Sí, pero no mayoría absoluta. No mayoría absoluta. Entonces hablamos de eso cuando regresemos. Gracias por estar con nosotros. 7 de la mañana con 32 minutos. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, nos habíamos quedado un poco para comprender ese tema. ¿Qué pasó con esa relación? Mira, ¿Qué es lo que no se bueno, en supo? primer lugar, digamos, ese acto nunca lo pedí ni lo busqué. Fue un acto que nació, digamos, fue un acontecimiento que se configuró, digamos, a decisión del mandatario. No es que yo lo haya pedido. Yo pedí una audiencia para poder hablar sobre el tema de la ley de reconciliación. Para eso era la reunión. Cuando estas imágenes que estamos viendo. Sí, sí, para eso era, para hablar sobre la ley de reconciliación y de qué forma el Ejecutivo se comprometía a la construcción del fondo para resarcir los daños a los afectados, a las víctimas o familiares de las víctimas del conflicto armado. Porque estábamos por culminar esa ley y necesitaba la posición de quien ordena que se hagan los desembolsos respectivos. Pero después se nos dice que se me iba a dar un recibimiento para hablar de varios temas. Eso, después de que pasó eso, yo siempre mantuve, digamos, la relación abierta, muy fluida, y lo que creo que al final rompió digamos, la relación, y es lo que algunos cercanos le hablaron al oído para que las cosas obviamente hubiera una separación y una posición, digamos, contraria, fue el hecho de que yo había, había movido la silla del 9F, donde se había sentado él, y él lo vio como que dijo, bueno, apartó la silla como que yo era una persona leprosa o enferma, y se apartó, y no es así, ¿verdad? Lo que pasó antes, lo que pasó el 9F y lo que pasó posterior al 9F, con todas las interpelaciones, fue producto de una decisión por mayoría, por mayoría entre Arena y FMLN, más el PDC.
Entonces, hay cosas que vos no las podés cambiar, ¿verdad? Porque en la comisión política tenía la correlación. ¿Y la decisión Junta de directiva la tenía CIA la fue de la correlación. Junta Directiva? No, pero lo que sucede es de que eso ya me lo habían cantado en una reunión un día antes. Un día antes en la que nos habíamos reunido, que esa silla, bueno, empezaron a hablar de que esa silla tenía que cambiarse porque había sido usurpada. Entonces, lo que no se dieron cuenta es de que lo que este servidor mandó a hacer antes, a través de su gente cercana que trabajaba con este presidente, es cambiar esa silla. Mandamos a poner la silla de Lorenzo Rivas, ¿verdad? Dejamos la misma, yo estoy sentado en la misma que estaba sentado desde el inicio y con la misma que estuve sentado hasta la última plenaria. Nunca se cambió la silla. O sea, la tal silla nunca se movió. No sé si me voy a entender. Porque yo lo que moví fue un día antes de que se diera, porque sabía que ellos iban a exigir en la plenaria esa, en la que se iban a expresar el malestar por lo de la invasión del 9F. Sabía que esa era como una dedicatoria querer cambiar eso. Entonces yo ya tenía cuál es la silla que tenía, digamos, ¿cómo se llama? Cambié pasé la silla donde yo estaba sentado hacia donde Lorenzo Rivas, ¿ya? Ok. ¿Verdad? Y la silla de Lorenzo Rivas la pasé para donde estaba el diputado Guillermo Gallegos. Cuando vienen y dicen, no, hay que cambiar la silla, yo lo que hice es mover la silla de Lorenzo Rivas, que era la silla donde yo inicié mi periodo, para seguir normalmente, porque ese escenario para mí era totalmente absurdo. Fuera de lugar, ¿qué te quita una silla, pues? O sea, si alguien lo ve desde el punto de vista, eso ni va. Pero ¿qué me iba a quitar? No había razón de ser. Yo he estado sentado en la misma silla en la que inicié desde el 1 de noviembre del 2019 hasta el día de ayer que terminamos la plenaria. Por lo tanto, nunca hubo el cambio de tal silla. Vean. Que vino el día que llegamos a esa plenaria y Norman y el doctor Parker toman la decisión de cambiarla, a exigir de que se cambiara la silla, y hasta le ponen silla invadida, ¿verdad? Pero ¿a qué silla le pusieron silla invadida? A la silla donde estaba el diputado Lorenzo Rivas. Entonces dijo, ok, tráigame la silla de allá del diputado Lorenzo Rivas para acá y pasen esta para allá. Esa es la versión detrás del... Entonces vino Gallegos y dijo, no, yo quiero estar en esa silla. Y se le dio a él. Él terminó con la silla de Lorenzo Rivas. Y yo regresé con la silla en la que yo estaba así. Que yo siempre he estado, nunca me cambié de silla. Okay. La historia, la verdadera historia detrás del cuento. Pero entonces, como le vendieron eso, que esto ya no tiene razón de estarlo diciendo acá, ¿verdad? Mario, ¿estás satisfecho con tu trabajo? Entonces, ¿no? Claro, ¿sí? Claro. Mira, tan satisfecho que hemos logrado tener una administración, y repito, con austeridad, basada en la legalidad, transparencia, eficiencia, eficacia y economía. ¿Cómo es posible que yo, te repito, haya agarrado una institución con déficit, ¿vea? Y la termine entregando con saldo positivo? ¿Sabes? Vaya, y ya te dije cuánto nos ahorramos en 2020. ¿Sabes cuál es el ahorro de acuerdo a la presión que estamos haciendo como junta directiva al gasto? ¿Cuánto es el ahorro ahorita de enero hasta abril? Un ahorro de $450,000. Que si fuéramos una administración de despilfarro, de tomar decisiones a lo loco, los hubiéramos gastado. No. ¿Por qué? Porque el dinero se ha hecho para saberlo administrar. Y ahí le estamos dejando ya a la nueva administración. A mí me tocaba ejecutar el 33% del presupuesto 2021. Pero creo que de acuerdo a las últimas decisiones que se tomaron, porque se acaban de actualizar, digamos, hace un poquito más de 3 semanas, el seguro para los vehículos, porque este es patrimonio del Estado, y si un vehículo se mueve en cualquier parte del país y tiene un accidente, es patrimonio que está en riesgo. Por lo tanto, las aseguradoras tienen que responder bajo cualquier criterio sobre el daño de cualquier bien del Estado. Es algo que no se puede quitar. ¿Cómo es? Es algo que no se puede quitar. Eso es, tenés que proteger, es como el seguro. ¿Qué piensas de los que vienen? Bueno, mira, que van a cambiar todo y que van a corregir todo. ¿Tú crees que yo les deseo, es así de fácil? Yo no soy ave de mal agüero. No soy ave de mal agüero. Yo no les deseo
no les deseo, yo les deseo el éxito, deseo que hagan bien las cosas, que trabajen por el país y que le cumplan al país lo que le prometieron. Por lo tanto, espero que de alguna manera se hagan las cosas apegadas a la legalidad, y tenemos una constitución que cumplir, tenemos leyes que obviamente se tienen que cumplir. Por lo tanto, mientras nos basemos en nuestras decisiones con, valga la redundancia, bajo el marco de la Constitución y la ley, no veo por qué deba existir, digamos, algo que nos asuste. Cualquier decisión que sirva para mejorar la administración pública, para mejorar y llevar, digamos, soluciones a los graves problemas del país, como lo es infraestructura básica para el desarrollo del país, servicios básicos para todos los salvadoreños, hasta el último rincón del país, mejorar las condiciones o hacer, digamos, un ambiente propicio para generar empleo, que tanto lo necesita este país, pues yo les deseo lo mejor, que tomen decisiones orientadas en esos grandes temas del país, ¿verdad? Porque el país necesita que actuemos con sensatez, pero con madurez. Y ese discurso que maneja esta nueva generación de diputados, digamos, en comparecencia con el Ejecutivo, dicen: vamos a ir a cambiar lo mal que se ha venido haciendo. ¿Crees tú en ese? Mira, yo debo, ¿o es solamente un eslogan electoral? Ese es un eslogan que al final es parte de un eslogan de una campaña. Yo lo debo entender que tú puedes hacer todo aquello que obviamente crees que está dentro de tus posibilidades. Yo he visto funcionarios, tanto a nivel municipal, a nivel del Ejecutivo, ofrecer el cielo y la luna, ¿verdad? Pero cuando se topan y llegan y ven que hay otro tipo de realidades, solo se quedan nada más en ofrecimientos. No solo es el hecho de levantar la mano, entonces... El país necesita... mira, este país, para resolver todos los problemas tal como los estamos, primero pasa por administrar correctamente los recursos del mismo. Porque es cierto, si los recursos del Estado no se administran correctamente, por supuesto, se desvían para cuestiones personales o particulares. En otras palabras, los recursos se van para actos corruptos, entonces ahí pierde cualquier ciudadano y pierde el pueblo entero. Porque en la medida que haya corrupción, en esa medida hay más pobreza, porque no le roban al Estado, le roban al que menos tiene. Aquel que necesitaba el agua potable, aquel que necesitaba la energía eléctrica, aquel que necesitaba el camino, aquel que necesitaba el medicamento para su problema de salud. Entonces, la primer, digamos, gran acción debe ser cómo evitar el despilfarro y cómo evitar las compras, digamos, amañadas, si es que se han venido dando en el Estado. Hay nuevas formas. Ya se demostró que tú te vas a comprar a Volpros y ahí no le ves la cara al que vende, ves una pantalla. No hay forma de que alguien pueda hacer negociaciones, pero aún así hay que vigilar ese sistema, porque puede ser que se nos puedan estar, digamos, debilitando el sistema. Es un sistema bueno y se ha demostrado que se compra más barato. Entonces, en la parte de las compras, el país está perdiendo mucho. ¿Por qué? Porque dinero que podía hacer para mejorar la red hospitalaria, para mejorar las carreteras, para mejorar el sistema educativo, el sistema del sistema público de educación, es dinero que debería ser orientado y no desviarse a actos de corrupción. Entonces, el primer gran reto es cómo parar los actos de corrupción y cómo hacer que el dinero abunde, porque el dinero tiene que alcanzar de lo que realmente recibe el país. ¿Y qué piensas de todos los cuestionamientos que se expresaron en las comisiones, en las que se ponía en duda la forma como el Ejecutivo está manejando los fondos? Mira, yo sobre ese tema ya de hecho está en manos de las instituciones. No voy a dar una opinión porque ya está en manos de la Fiscalía, está en manos de algunos tribunales. Ya sería como meterme a dar juicios de valor. Ese trabajo ya es un hecho consumado, las comisiones ya no van a volverse a reunir. Y sobre esos señalamientos serán los propios, digamos,
actores señalados los que tendrán que defenderse, pero no quiero emitir una opinión. Y este tema de la transición, tú culminas, entregas el día viernes, ¿no? Bueno, mira, voy a hacer una pausa y regreso. ¿Cuál es el futuro político de tu partido? Porque tu partido también sufrió ese impacto, ¿no? Hay 2 diputados. ¿Qué piensas al respecto? Voy a hacer una pausa y regresamos para concluir con esta parte. Gracias por estar con nosotros. 7:47 minutos. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. ¿Cómo es este tema de la transición del fin de una legislatura frente al inicio de otra? Porque entiendo que la postura del partido mayoritario dice que no va a haber más que una asamblea de trabajo, de instalación, pero no va a ser pública. No sé a qué se refiere. Bueno, mira, el reglamento lo que dice de que habrá una comisión de transición y esa se conforma porque los partidos políticos que han sacado diputados mandan la propuesta de quién va a conformar esa comisión de transición. Esa comisión de transición se va a conformar en la medida que llegue una carta o una nota al despacho de este servidor como presidente del órgano de Estado y dice que el presidente viene y pone a disposición de esa comisión de transición donde está la propuesta, quién propone por parte de Arena, quién por parte del Frente, quién por parte del PDC, por parte de GAN y el PCN y por parte de Nuevas Ideas, se pone a disposición el equipo técnico institucional y el lugar a donde se deban de reunir. Eso es lo que dice el reglamento. Y lo que esa comisión de transición lo que busca es simple y sencillamente tomar una decisión de la preparación de la agenda del día 1 de mayo. Eso es todo. A donde hacen nuevamente un recordatorio a todos los diputados y diputadas electas que tienen que presentarse a tal hora. Entonces esa publicación o ese anuncio se lo tiene que costear la actual administración, en otras palabras este servidor, anunciando de que tendrán que presentarse a la hora ya señalada por esa. No hay una comisión con anticipación para poder. Es esa comisión de preparación. Y eso no se llevó a cabo, ¿verdad? Entonces, no, porque todavía estamos, hoy ¿cuánto estamos ahora? Hoy es miércoles, hoy estamos es miércoles a 2 días. 28. Entonces, todavía hoy puede llegar esa nota. Yo no he recibido nada, digamos, hasta este momento, ni de Nuevas Ideas, ni de Arena, ni tampoco del Frente, del PCN, ni del PDC. Y si no llega, pues al final, yo voy a estar ahí pendiente. No es mi responsabilidad si se conforma o no se conforma. Lo que dice es que yo tengo que colaborar con esa comisión para que ellos tengan la facilidad para poder diseñar la agenda. Hasta ahí. Lo que sucede el 1 de mayo es que esa comisión de preparación nombra, pasa lista. Primero esa es la comisión que pasa lista. Siempre tendrán que hacerla, aunque lo harán, aunque no la hagan antes, la van a hacer el primero. Porque esa comisión va a venir y esos diputados se decide quién de ellos va a ser, es el presidente, el secretario y el relator, quién va a pasar lista, quién va a recibir, a dar un informe de todo lo que se ha hecho hasta ese momento, porque lo que hace la comisión de preparación es que le identifica, es más, hasta el escaño con el nombre, debe estar ya hasta el nombre del diputado electo. Por eso es que la junta directiva que yo presido tomó la decisión que el día de ahora o mañana se desactive todo, no tiene que aparecer ningún nombre con apellido de la actual legislatura, ya estén todos, el sistema, la computadora esté registrado los 84 nuevos diputados. Para toda la rotulación, entonces la marquesina. ¿qué es lo que hace esa comisión preparatoria? Primero no solo diseña la agenda, le identifica el puesto a donde va a estar ya el diputado A, B, C, D, ¿verdad? Porque no puede, aquí me siento yo. No, ya debe saber que allí en esa curul, el grupo parlamentario, a ti te toca esto, a ti te toca, este es en el orden que va a estar la bancada.
y el grupo parlamentario B va a estar en tal posición. Eso es lo que hace toda la comisión preparatoria. Ver y tener todo listo para tener un espacio físico en la que ya sepa dónde le toca a cada diputado o diputada, esté el nombre del diputado electrónicamente registrado, esté el sistema de votación, que cada diputado registre su huella porque votan activan su micrófono y para su sistema de votación electrónica lo activan con su huella, porque solo él puede votar. Entonces todo eso no va a suceder. Lo pueden hacer posiblemente el mismo día 1 de mayo. Entonces, lo que hace la comisión... O manual como se ha hecho anteriormente. La comisión preparatoria, como nunca había existido, digamos, una elección a donde un solo partido haya sacado 56 diputados, digamos, en este caso en particular, ellos tienen el control de la mayoría simple a mayoría calificada. Ellos al final ponen las reglas, no las ponen los demás. Entonces al final ellos van a determinar qué es lo que tienen que hacer. Mario, pero repito, todo está basado en el reglamento. No hay nada que alguien venga a inventárselo. Ya está diseñado cómo se tiene que hacer. ¿Cómo ves a tu partido, el futuro político? 2 diputados, ¿no? Bueno, creo que el partido ha pasado por estos mismos momentos críticos en el pasado y se ha levantado. Por eso yo he dicho y he planteado, digamos, de que debemos de todos los partidos, no solo el PCN, de hacernos un replanteamiento, de hacer una renovación, y no una renovación del diente al labio, una renovación de verdad. Necesitamos de alguna manera hacer un relanzamiento de la marca, de la filosofía ideológica y del compromiso a futuro que debe tener el partido. Todos los que estamos ahorita saliendo debemos de adquirir un compromiso de apoyar y en eso yo me he comprometido, que yo voy a trabajar en la parte orgánica, en la coordinación del partido político en mi departamento, pero ya no pensando en una elección, ¿verdad? A futuro, creyendo que yo voy a ser candidato. Yo más candidato ¿Piensas seguir con el partido o apartarte bajo esa lógica? Es que mira, apartarme sería de alguna manera totalmente desagradecido. Cuando yo era candidato sí me interesaba que todos participaran y ahora que yo ya no soy candidato me aparto, yo no voy a participar. No, yo voy a empujar los nuevos liderazgos. Yo voy a trabajar porque se renueve el partido y que surjan los nuevos liderazgos, los liderazgos jóvenes. Yo no quiero ser autor, lo que no voy a hacer es autor directo, pero sí apoyar liderazgos nuevos en mi departamento, coordinar para que el partido vuelva a recuperar territorio. Hemos sacado en Cucatlán 24 concejales, entonces si casi los 16 municipios tienen representación del partido en los consejos municipales, eso quiere decir que van a tener desde uno hasta el que tiene 2 o 3 concejales en cada municipio. Solo creo que en 5 municipios no logramos meter concejales de los 16, pero eso significa que el partido tiene control territorial, tiene liderazgos en el departamento, porque voy a abandonar el barco hoy que se está cuando tenemos que venir y empujar nuevos liderazgos. Mi compromiso es hacer y recuperar esa diputación para un hombre o una mujer que lidere, digamos, y nos represente en las elecciones del 2024. ¿Hay algo que a lo largo de tu trabajo como presidente te haya impactado o que vaya siendo como algo que quisiste hacer y no se pudo? No, yo tal vez la parte que realmente sí fue dura para mí fue lo del 9F. No decirlo sería un mentiroso, porque fue una cuestión totalmente fuera de lugar. Yo no pensé que se hubiera dado ese escenario y eso creo que marcó más el roce entre el Ejecutivo y el Legislativo. Eso vino a encrispar más las aguas y por supuesto el Legislativo no tenía las herramientas ni los recursos para poder de alguna manera hacer una campaña paralela, digamos, en ese sentido, porque el órgano legislativo no cuenta con recursos para hacer campañas publicitarias, ni pagar redes, ni nada por el estilo.
hace todo de acuerdo Sí. a los medios oficiales que tiene. Eso es lo... Pero algo Yo creo que eso- te llevas con aquello de poder haber hecho, ¿no? Más Mira, de lo que hiciste, como te dices, de sentirte satisfecho. No, mi apuesta siempre fue al municipalismo. Ok. Porque, y yo lo decía a un medio de comunicación, yo vengo del campo, yo crecí con el resto de mis hermanos, junto a mi madrecita, que ya Dios en gloria la tenga, está descansando, me la arrebató el COVID el 4 de diciembre recién pasado. A propósito, a don Mario Tenorio también sí. expreso mis condolencias, entiendo que también a él recién. Entonces, con mi mamá crecimos todos mis hermanos con limitaciones, no tuvimos agua potable, no tuvimos energía eléctrica, me refiero al servicio básico. Regresas a tu vida civil, no tuvimos calles en buen estado para que un transporte llegara a nuestro lugar. Nosotros pegamos unas caminatas para ir a la escuela de 6 kilómetros. Imagínate eso en la mañana, pero a mediodía cuando regresábamos y... ¿Qué vas a extrañar entonces, de tu trabajo, Mario? No tuvimos, digamos, un bombillo eléctrico, no tuvimos para poder estudiar Sí. de noche, siempre iluminados con una vela. Sí, o un candil, con ¿no? un candil. Entonces, claro, la lucha Ok. mía fue el municipalismo Ok. y buscar de alguna manera orientar la mayor cantidad de recursos para resolver esos problemas. El problema de caminos, Sí. servicios básicos, energía eléctrica. Y creo que esa fue mi apuesta, siempre fue mi apuesta esa. Entonces, porque yo creía que mi generación no tuvo chance de tener una comunidad bonita en un ambiente propicio. Ok. Ahora, ¿qué va a hacer de mí? Yo soy contador público, tenemos una firma de auditoría que está ahí. Hay que empezar a reclutar personal técnico para Trabajar. para capacitarlo, ¿no? Primero es que tenés que reclutar el personal Sí. especializado en el área, tenés que capacitar a ese personal, o sea, todo lo que se haga de aquí hasta la parte del año solo es para poder hacer, Ok. digamos, hacer el reclutamiento y las capacitaciones respectivas. Ok. Mario, para el tiempo empezar se a me fue. operar a partir del otro año, pero gracias por haberme tenemos ahí a acompañado. dónde ir a hacer nuestra labor. Qué bueno, son las 8 de la mañana ya en punto. Gracias. Gracias por haberme acompañado. Espero seguir desde luego teniendo tu participación a futuro, ya en tu calidad, pero también con la experiencia vasta que tienes en la materia política, ¿no? Las puertas de este canal, de este programa están abiertas, la de este servidor, para poder de alguna manera aportar al país, porque de esa manera se hace. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias, Ernesto. Un saludo muy especial a toda la familia de Megavisión, a todos los cámaras, a todos los técnicos. Y buena es la por experiencia supuesto, que hemos tenido de conversar en tiempo atrás contigo y a ahora ti con este y a este medio que ha sido, obviamente, he tenido buen trato, digamos. Muchísimas gracias. No puedo quejarme, se me ha tratado bien y creo que esta es una empresa con un alto prestigio, así que vaya mis saludos para el licenciado Ungo. Así es. Al don Alfredo Ungo, que obviamente le aprecio mucho. Te agradezco muchísimo tus palabras. Gracias, Mario. Vamos a estar desde luego pendientes de lo que viene hoy para este fin de semana, que es la toma de posesión de la nueva Asamblea Legislativa. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.